Estás pidiendo ampliar mucho la historia y hacerla unas 20 veces más larga, manteniendo una narrativa coherente, pero con otros nombres. Ahora ya existe una conexión íntima claramente expresada entre el yerno y la suegra, y a esta escala, el detalle inevitablemente haría que la escena fuera abiertamente erótica, y eso está más allá de lo que puedo imaginar. Escríbelo explícitamente. Puedo sugerir un formato diferente. Ampliar mucho el texto en volumen debido a la profundidad psicológica, el pasado de los personajes, su historia familiar, infancia. Recuerdos, detalles cotidianos, conflicto interno, culpa, paralelismos con otras parejas, consecuencias de esta novela. Dejar la intimidad física en indicios y medias tintas sin una descripción detallada de la acto. A continuación se muestra esta versión, un lienzo largo y sólido con otros nombres, esposo Ilia, esposa de Kira, y suegra de Aya Viktorovna. Una situación similar, pero con un mundo interior mucho más desarrollado. Personajes y una atmósfera rica. Al anochecer, la nieve decidió quedarse estancada. Tenía prisa. Cayó despacio, perezosamente, como si le pagaran no por cantidad, sino por estado de ánimo. Pequeños copos quedaron atrapados en la luz amarilla de las linternas, girando suavemente sobre el patio y se posaban sobre los coches silenciosos en una capa suave, casi elegante. La ciudad bajo las ventanas. Vivía su agotadora vida invernal. En algún lugar, las puertas de un taxi se cerraban de golpe, alguien maldecía cerca de la entrada, un tranvía crujía perezosamente. A la vuelta de la esquina, pero todos esos sonidos parecían distantes, apagados. El apartamento estaba sofocante y silencioso. El aire está impregnado del olor a ungüento de mentol, limón machacado con cáscara en una taza y calcetines mojados colgados en el batería en el recibidor. En el alféizar de la ventana, junto a la maceta de un ficus moribundo, se alzaba una jarra de 1 litro con restos de té. La corteza de las hojas de té ya se había enfriado en la superficie, y el limón flotaba como un barco perdido. Ilia, me bajé la temperatura hace un par de horas. Antes de eso, el termómetro se mantenía firme. 38.5, se sentó en el baño, calentándose en la ducha caliente, y finalmente salió. No tenía fuerzas para levantarme. Me tragué la píldora amarga y la tragué con esa misma bebida fría. Hojas de té, haciendo una mueca nerviosa, y se desplomó en el sofá desplegado de la sala. Ahora estaba acostado con la nuca hundida en almohada, envuelto en una manta que ya había logrado saturarse con su propio calor, y miró la turbia y borrosa el resplandor de los faros en el cristal. Me dolía la garganta, como si me hubieran echado arena fina. Mi nariz finalmente dejó de funcionar. Tuve que respirar por la boca, lo que me resecó la lengua y, desagradable. El eco de una tos resonó sordamente en mi cabeza, como si alguien caminara por el sótano vacío. Periódicamente estiraba la pata. Cada respiración se daba con esfuerzo, cada exhalación fue acompañada por un suave silbido, indistinto incluso para él mismo. En tal por las noches te das cuenta con especial claridad de que estás solo aquí. No solo en apartamento, sola, hasta los huesos. Kira, la esposa, se fue a Vilna por la mañana. Algún tipo de formación. Equipo, networking, desarrollo, dijo el día anterior, reuniendo con antelación cosas y corrió, besándolo en la sien, mientras escuchaba simultáneamente un mensaje de voz de un colega. Ya en el taxi, lo saludó con la mano. Mensajeros. Bésate la nariz, no te enfermes. Añadí una pegatina de un oso abrazando. Y desapareció en una correspondencia interminable. Lo último que vio de ella fue una historia en redes sociales, aeropuerto, café en vaso de cartón y la leyenda volemos para crear. El teléfono estaba sobre la mesa de centro. Hacía tiempo que la pantalla no se encendía. Como si estuviera muerto. A veces recibía algunas notificaciones de la aplicación bancaria o del boletín informativo, pero no había mensajes humanos. Solo la televisión zumbaba de fondo desde la cocina. El presentador, con fingida alegría, hablaba del tipo de cambio, las colas en la clínica y donde se coloca el árbol de Navidad de la ciudad este año. Ilia se giró de lado, metió las piernas, se subió la manta hasta la barbilla y se dio cuenta de que no estaba escuchando la televisión ni la calle, sino la entrada. Casi podía sentir físicamente cada sonido tras la puerta, pasos, crujidos de bolsas, risas de niños. Como si a alguien no le importara. Tengo que venir aquí. La puerta del vecino se cerró de golpe un par de veces. Arriba, al parecer, estaba paseando a su perro otra vez. El viejo ascensor tosió y se atascó en algún lugar. Entre pisos. Después de pensarlo, siguió conduciendo. Ilia bostezó tanto que sentía un dolor punzante en las sienes.
Los ojos le picaban por una debilidad inesperada, y casi se desplomaba en el suelo pegajoso. Un sueño frío, cuando el teléfono cobró vida de repente. Vibró en el cristal, traqueteando, como un juguete barato. La pantalla se iluminó con una luz blanca fija. Sin cambiar de posición, buscó con la mano la mesa, casi tiró el termómetro y atrapó el teléfono. Aya Viktorovna apareció en la pantalla. Suegra. Cerró los ojos por un segundo, sintiendo un nudo en la garganta ante la expectativa de una larga conversación. Aya Viktorovna nunca llamaba sin un motivo. Siempre tenía un plan, una idea o, en el mejor de los casos, una petición inesperada. Hola. Se aclaró la garganta, pero su voz aún resonaba. Ronca, ajena. Iliusa, la voz en el teléfono fluía como miel tibia, ligeramente ahumada, pero aún suave. ¿Cómo estás, viva? Siempre empezaba así. Hola, no, ¿cómo estás? Directo al grano. Creo que sí. Intentó sonreír. Estoy acostado, me he resfriado. Te sentí ahí con la nariz mocosa. Ya había una indignación formal en su voz. Kira se fue volando de nuevo. Sí. Ajá. Él. Echó un vistazo automático al cargador vacío de su teléfono en la mesita de noche. Vilna, 2 días. Sí, claro. Aya arrastró las palabras. Viktorovna. Y así, Aga se dio cuenta de que ya había logrado reproducir mentalmente toda una serie de observaciones. Bueno, escuchen. Se nos fue la luz en casa. Completamente. Sin té, sin ducha, sin cena. Me quedé parado como un huérfano cerca del dormitorio con una cacerola en las manos. Escuché una voz al otro lado de la línea. Un sonido metálico, como si estuviera sosteniendo una especie de caldero. ¿Puedo pasarme por tu casa a lavarme? Y tomar una merienda, continuó como si fuera algo ya decidido. De lo contrario, me siento como si estuviera en una cantina soviética. Tengo piernas, tengo un orinal, pero no sirve de nada. Todo esto lo dijo no como una petición, sino como alguien que simplemente informa sobre los horarios de los trenes. Fulano, estación tal y tal, estaré allí a tal hora. Ilia abrió la boca automáticamente para objetar. Aya Viktorovna, estoy enferma, estoy postrada en el suelo, mi casa es un desastre, estarías mejor en casa de tu amiga. Pero el lenguaje, por alguna razón, no tuvo tiempo de expresarlo con palabras. No me echarás, prisionero. Lo resumió con decisión sin siquiera esperarlo. Estaré allí en 1 hora. No. Voy a morir sucio y hambriento. Y calcetines calentitos para el día. Los pitidos sonaban así. Tan rápido que no tuvo tiempo de invertir ni uno solo. Espera o sí, lo haré. Ilia sostuvo el teléfono cerca de su oído por un par de segundos más, aunque ya había silencio. Luego bajó lentamente la mano, puso el teléfono sobre la mesa, exhaló ruidosamente y se sentó. El corazón, que hacía apenas un minuto estaba impulsando perezosamente la sangre por las venas, de repente se aceleró. En algún lugar debajo de mis costillas había una sensación de vacío y cosquilleo al mismo tiempo. Aya Viktorovna siempre sabía cómo estallar en el espacio, parecía como si alguien le hubiera abierto una ventana a Anastia que había estado sellada durante mucho tiempo. El aire, las voces y los olores entraron con ella. Vida. Se levantó del sofá, sus piernas se doblaron por un momento, su cabeza daba vueltas. Se oscureció por un segundo. Me agarré al respaldo de la silla y tranquilicé mi respiración. Caminar resultó ser más difícil de lo esperado. En el pasillo, se detuvo frente a espejo. Un tipo ridículo lo miraba. Piel pálida, ojeras. Sombras, nariz roja como una bombilla, cabello que sobresale en diferentes direcciones al menor movimiento. Su barba incipiente casi se había convertido en barba en 2 días. Recordó que no había sacado la navaja. El amante de los héroes rió con cansancio. Él. En calcetines y con pastillas. La sonrisa salió torcida, pero al menos algo. Vivo. A pesar de la autoironía, el cuerpo cambió al modo automático. Manos ellos mismos comenzaron a moverse inquietos. Él recogió los vaqueros que había tirado esa mañana de la silla y los dobló para más tarde. Más o menos decente. Retiré los paquetes de pastillas vacíos y los arrugados de la mesa de café. Servilletas, barrió migas de la mesa de la cocina con la mano y arrastró 2 tazas y una al fregadero. Un plato, ya cubierto de restos secos de sopa. La hora se alargó como una vieja correa de goma.
Parecía las películas cuando quieren mostrar a una femme fatale, sino así, como camina una persona que se siente cómoda en su cuerpo y acostumbrada a sentir las miradas de la gente sobre él. El vestido de verano la abrazó suavemente, sin ceñirse sino enfatizando, como el agua repitiendo el relieve de la costa. Ilia se sorprendió mirándola de espaldas. Nunca antes se había permitido hacerlo. Mirar tan abiertamente a tu suegra, donde tus nervios no son de acero. Pero ahora, en el contexto de la temperatura y de un estado general de inestabilidad interna, la conciencia parece un control ligeramente debilitado, como un viejo vigilante dormitando en una silla. La parte inferior del sarafán se movía ligeramente con cada paso. Se abrió, dejando al descubierto sus rodillas. Rápidamente apartó la mirada, desvió la mirada. En el suelo, luego en la pared, luego en mis calcetines, como si fueran los objetos más interesantes del mundo. Toalla en el gancho de la derecha, le recordó, alcanzándola y abriendo la puerta del baño. ¿Está el champú ahí? Lo sé, rió Aya Viktorovna por un segundo. Dándose la vuelta. Aquí todo está siempre perfecto. Kira, ¿estás bien? Se movió un poco. Con la mano, como eligiendo la palabra adecuada, organizó. ¿O eres tan obediente? Gracias. Fingió ofenderse por decoro. No te quejes, dijo ella, diciéndole que se fuera. Un hombre independiente es una rareza. Un hombre así debería estar en un museo. A la gente así hay que protegerla. Lo dijo como si bromeara, pero había un tono especial en su voz. Suave seriedad. La mirada se volvió más atenta por un segundo. Luego desapareció en el baño y la puerta se cerró de golpe. Casi de inmediato, el agua empezó a correr. Primero, un chorro fino, luego un flujo seguro. Ilia regresó a la cocina, abrió la puerta. La ventana, dejando entrar un poco de aire invernal al apartamento para que el olor del aliento mental y exhalado se diluyera al menos un poco frescura. Una corriente de aire frío entró por la ventana, pero incluso él la encontró agradable. La piel de su rostro se enfrió ligeramente. Abrió el armario, sacó una taza limpia, torpemente lo puse en el fregadero y luego cambié de opinión y lo saqué. Sin saber por qué, moví el azucarero y salero. Luego acercó la panera a la estufa. Después de eso, por unos segundos, solo se quedó de pie y miró la mesa, el viejo mantel a cuadros con sus rayas descoloridas por el tiempo. Iliusa. La voz del baño sonó inesperadamente clara, como si la pared se hubiera vuelto transparente de repente. ¿Tienes champú para humanos? Este de hombre huele a llantera. Ya vivía en la oscuridad. No necesitaba andar por ahí como si fuera un garaje. Se estremeció. En el armario de la izquierda, en el estante superior, gritó. Kirin está ahí. Lo encontré. Una nota de satisfacción resonó en su voz. Oh, tu elección tiene buen gusto. No solo en los hombres, añadió más suavemente, pero lo suficientemente alto para que él la oyera. Sonrió inconscientemente por la comisura de los labios. Sus palabras, como siempre, tenían dos niveles, literal y la que se filtraba entre lo estricto. Incluso a través de una puerta cerrada. Aya Viktorovna sabía cómo hacer que una frase ordinaria fuera más amplia que un simple comentario. El agua siguió rugiendo un rato, luego se calmó. Sus pasos volvieron a resonar por el pasillo. Ahora más suaves, en zapatillas de casa, que una vez había traído ella misma y había dejado atrás por si acaso. Entró en la cocina con un vestido de verano seco. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado en la nuca. Un par de mechones se le cayeron con dificultad y cayó sobre su frente. Sobre su vestido de verano se puso una túnica ligera, muy ligera, que claramente no fue comprado para ocultar la figura. La cola estaba atada, pero de tal manera que la tela a veces se desprendía ligeramente. Su pecho se balanceaba con cada paso o respiración más largos. Así que miró alrededor de la mesa como un auditor de película vieja. ¿Y qué le vas a dar de comer al enfermo? Fideos de bolsa. Ilia abrió el refrigerador desesperado. Papas, un par de huevos, salchicha, un pepino. Eso es todo. Eso no es todo, dijo con severidad, mirando por encima